Hola a todos, muy buenas, ¿cómo estáis? La verdad es que está siendo una semana un poco extraña, entre que he caído un poco enfermo y que ha sido un lío tremendo, he llegado al momento del guión con unas ganas tremendas de hacer algo que me apeteciera mucho en lo que evadirme un poco, así que, bueno, aquí estamos. En el programa de hoy hablaremos de los que para mí han sido y hasta el momento son mis lugares favoritos de toda la Tierra Media. Ha sido mucho tiempo mirando el mapa como un tonto y recordando buenos momentos ante los libros y las películas. Más que basarme en un criterio de leyenda y cosas así, he seguido un criterio basado no solo en la grandeza del sitio, su atmósfera y los personajes que lo han atravesado, sino también el cómo viví yo su descubrimiento, el impacto que supuso, encontrarme con él y en parte el lugar que ocupa en la obra del profesor. Ahora sí, sed bienvenidos una vez más a Lejos de este Mundo, a este programa dedicado a los amantes del lore, la fantasía y la literatura. Sin más dilación, empezamos. Número 7. Minas Tirith. Como muchos ya sabréis, Minas Tirith no es en realidad el nombre original de la legendaria ciudad de Gondor. Inicialmente, Minas Tirith fue conocida como Minas Anor, hasta que Minas Ithil, su contrapartida en el año 2002 de la Tercera Edad, ya al otro lado de la ciudad de Osgiliath, cayó en manos de los Nazgûl de Sauron. Fue entonces cuando Minas Anor fue rebautizada como Minas Tirith, es decir, la Torre de Guardia, recibiendo el mismo nombre que antaño, en la Primera Edad, tuvo la fortaleza de Finrod Felagún en el paso del Tol Sirion. Esta fortaleza, la de Finrod, como sabéis, luego fue habitada por el primer Sauron, sí, el hombre lobo. Os tengo que confesar que la visión de la ciudadela me conmovió que no veas la primera vez que apareció en las películas, aunque esta no es la mayor de las razones, claro. Sobre todo, lo más emocionante fue, como os pasará un poco a todos, imagino, ver la aguja de plata que brilla en la Torre Blanca, la ciudadela en la que vivía la corte real, aunque esta no estaba allí desde su fundación. Recordemos que Minas Anor, o Minas Tirith, fue fundada por los Dúnedain huidos del hundimiento de Númenor en torno al año 3320 de la Segunda Edad para vigilar los movimientos de Sauron. Esta fue la fortaleza de Anarion, mientras que Minas Ithil era la fortaleza de su hermano Isildur. Osgiliath, por su parte, fue la primera capital, pero con la decadencia de este lugar lo terminó ocupando Minas Tirith. La preciosa ciudadela blanca fue construida en 7 niveles, dando cada una de sus puertas y de las murallas de cada uno de estos 7 niveles a una dirección diferente con el propósito de distribuir el paso y dificultar cualquier intento de invasión. Pero si hay algo que me terminó de conquistar de la ciudad, además de la resistencia de su pueblo y la marcialidad de su larga vigilancia, fueron estas palabras de Boromir. ¿Has llegado a verla, Aragorn? La Torre Blanca de Echelion, brillante como una aguja de nácar y plata, sus pendones ondeando con la brisa temprana. ¿Te han recibido alguna vez con el claro sonido de las trompetas de plata? Algún día nuestros pasos nos llevarán allí, y el centinela dará la nueva. Los caballeros de Gondor han regresado. En estas palabras vi resumido el valor, la entereza, la esperanza y también el denso saber que intuye la decadencia que acechaba sus blancas murallas. Pero bueno, pasemos al siguiente puesto. Número 6. Emin Beraith. Os preguntaréis, ¿pero qué me estás contando? Como sabréis, las Emin Beraith son también conocidas como las Colinas de la Torre, y como bien dice su nombre, eran una serie de colinas bastante altas para la común suavidad que componía el paisaje de Eriador. Estaban situadas al oeste de la comarca y sobre ellas, allí donde terminaba el reino de Lindon tiempo atrás, habían sido construidas 3 altísimas torres blancas. Se dice en el Silmarillion que las torres de Emin Beraith aún siguen mirando hacia el mar. Durante un tiempo habitó allí Elendil, y además, en la torre más alta de las 3, el Ostirion, se guardó una de las Palantir, es decir, las piedras videntes, que estaban, según se dice, siempre conectada con las tierras de Eresea. Pero diréis, vale, genial, me parece estupendo, pero ¿por qué te gusta tanto este lugar? Pues porque la primera vez que leí La Comunidad del Anillo fue gracias a ellas que tomé conciencia de que había un mundo muchísimo más vasto y antiguo de lo que un primer vistazo puede sugerir en el momento. Seguro que recordáis el episodio en que Frodo y Sam se topan por primera vez con una cabalgata de elfos al salir de la comarca, los elfos de Gildor Inglorion. Sam, que estaba enamorado de los elfos, reacciona sorprendidísimo al verlos y es entonces cuando Frodo, el Frodo de los libros, que no tiene mucho que ver con el de las películas, le dice a Sam aquello de «Sí, son elfos. Se los encuentra a veces en bosque cerrado. No viven en la comarca, pero vagabundean por aquí en primavera y en otoño, lejos de sus propias tierras, más allá de las colinas de la torre, y les agradezco la costumbre». Fue aquí cuando, en medio de esa mágica visión en que se nos aparecen por primera vez los elfos, me di cuenta de que todo aquello remitía a un tiempo muy lejano, un lugar de elfos nostálgicos que vagabundean víctimas de un recuerdo que los atenazaba y que vivían presos del amor por una tierra que sufría una seria decadencia. Por esto, y por la bella visión de estas 3 torres soteando el horizonte marino y la comarca, creo que debían de tener un lugar en mi lista de lugares favoritos. Por cierto, más tarde Pippin fundaría una región aquí que recibiría el ingenioso nombre de Bajo las Torres. Número 5. Rivendell. En quinto lugar hablaremos de Imladris, el valle profundo de la Hendedura.
Alguno probablemente me vaya a matar por darle a la casa de Elrond este lugar en mi lista, pero bueno, son tantos los lugares memorables que existen en la Tierra Media que casi me parece bien no haberla dejado fuera. El caso es que, si las Emin Verein tenían su rinconcito aquí por haberme hecho ver un horizonte brumoso de antiguas leyendas, Rivendell fue la confirmación viva de tales leyendas. Fue fundada en las tierras del Ángulo por Elrond Medioelfo, en su huida de la ruina del reino de Eregion en la Segunda Edad del Sol. Allí huyó con algunos de los elfos principales y los que, en definitiva, pudieron o quisieron escapar del reino de Celebrimbor. Sin embargo, muy a pesar de lo que caracterizaciones posteriores nos hayan podido hacer pensar, Rivendell era simplemente la casa en la que habitaba Elrond. No era un lugar muy grande. Tanto en El Hobbit como en la trilogía se describe como un lugar escondido, como el lugar de residencia de los que lo necesitaron. Allí habitó por un tiempo Valandil, hijo de Isildur, como lo harían posteriormente los capitanes de los Dúnedain. Fue uno de los enclaves principales de los elfos que se resistían a partir, un oasis conservado gracias al poder del anillo de Elrond. Allí habitaron Elrond, Elrohir, Eladan, los Dúnedain, Arwen, Gildor y Glorfindel, entre otros. Un reducto de belleza y sabiduría, un enclave protegido por su ubicación secreta y por las aguas del Bruinen. Pero bueno, preparad vuestras pistolas. Número 4. Argonath. Hablaré poco de las Argonath. No es una ciudad, pero como os habréis dado cuenta, siento cierta debilidad por las antigüedades. Tanto en los libros como en las películas, su definición es impresionante. De hecho, os voy a confesar que una de las cosas que más hype me ha dado de la serie ha sido la imagen de la gran estatua de lo que probablemente sea Armenelor. En la asociación de Númenor y la arquitectura a gran escala, es que no hay una forma mejor de representar la grandeza de los tiempos pasados que con piezas arquitectónicas que resisten indemnes el paso del tiempo. Es como decir, no importa lo que pase, no importan los desastres que abracen nuestro tiempo, nosotros somos el testimonio de una grandeza magnífica e incólume. Una grandeza que desde el pasado señala el lugar en el que habita la esperanza. Son Isildur y Anarion, herederos del trono de Elendil, guardando las puertas de Gondor. Ambas figuras fueron construidas por Romendathil II en el año 1340 de la Tercera Edad para marcar el límite norte de las tierras de Gondor. Os voy a leer el siguiente pasaje de la Comunidad del Anillo porque nada puede decirse mejor que de lo que dijo Tolkien sobre ellas. Recordemos el viaje en barcas de la compañía Lomos del Anduin tras la partida del reino de Galadriel en Lórien. Tolkien dice lo siguiente. Frodo, arrastrado por las aguas, sintió que las dos torres se adelantaban a recibirlo. Eran unas formas gigantescas, vastas figuras grises, mudas, pero peligrosas. Enseguida vio que los pilares eran en verdad unas tallas enormes, que el arte y los antiguos poderes habían trabajado en ellos y que a pesar de los soles y las lluvias de los años olvidados, todavía seguían siendo unas poderosas imágenes. Sobre unos grandes pedestales, apoyados en el fondo de las aguas, se levantaban dos grandes reyes de piedra. Los ojos velados bajo unas cejas hendidas aún miraban ceñudamente al norte. Los dos adelantaban la mano izquierda, mostrando la palma en un ademán de advertencia. Aún daban impresión de poder y majestad, guardianes silenciosos de un reino desaparecido hacía tiempo. Qué mejor testimonio que este, ¿verdad? Número 3. Tol Eressëa. Entramos al top 3 por la puerta grande. Tol Eressëa era una isla situada en la bahía de Eldamar, bahía que baña las costas de Eldamar, tierra de los elfos en Valinor, al oeste de las montañas Pelori. Para quien sea muy amante de Tolkien, recordará que Eressëa acompañaba a la obra de Tolkien desde sus primeros esbozos. Esta isla siempre fue el hogar de los elfos que marcharon, su último refugio y el lugar en el que se cuenta la verdadera historia. Sin embargo, en el canon, esta isla fue el primer hogar de los Teleri que viajaron a Valinor antes de que muchos cruzaran hacia sus costas y fundaran los puertos del Alcualonde. De hecho, la isla en realidad no es otra cosa que un pedazo de tierra en el que Ulmo llevó a los Vanyar y Noldor hacia Valinor en su viaje hacia el oeste. Más tarde, los Teleri serían conducidos por el Ain Uose también hacia Valinor, y muchos escogieron quedarse allí durante un tiempo por su amor al mar y al Vala Ulmo, quien les instruiría durante mucho tiempo. Esta isla recibe el nombre de la Isla Solitaria, la Isla Perdida, la Isla del Oeste, y en ella crecería el árbol Celeborn, retoño a su vez del árbol Galacilion, hijo del árbol Telperion, el árbol plateado de Yavanna. Años más tarde, algunos de los elfos Noldor que regresaron a Valinor tras la batalla de la Cólera, habitaron allí durante un tiempo y allí fundaron Avalon, y sembraron el retoño de Celeborn antes mencionado. Los elfos de Eressëa visitarían a los hombres de Númenor y les acompañarían durante más de 2000 años, instruyéndoles, antes de la decadencia de su pueblo. A ellos les entregaría un retoño de Celeborn del que nacería Nimloth, padre a su vez del árbol blanco de Gondor. Fue en esta isla donde Ose enseñó a los Teleri el arte de la construcción de barcos. Si me encanta este lugar no es por otra cosa que por el papel fundamental y originario que tiene en la obra del profesor. El nombre de Avalon, sin duda, está relacionado con las tierras míticas de Avalon del ciclo artúrico. De este modo, Eressëa, del mismo modo que Tirion, ocupa un lugar fundamental en la obra de Tolkien como reducto y recuerdo permanente de la memoria de la Tierra Media y lugar al que se dirigen las tristes miradas de los elfos. Pero pasemos a la medalla de plata. 2. Aglarond.
No os preocupéis que acepto todas y cada una de vuestras calumnias. Pero si no he puesto a Aglarón en el primer puesto es porque el primer puesto es prácticamente incontestable. Sin embargo, Aglarón es para mí uno de los lugares más increíbles y os voy a decir por qué. Como sabéis, las cavernas centelleantes, también conocidas como Aglarón, son unas amplias y escondidas cavernas situadas en el desfiladero del abismo de Helm. Estas cavernas fueron encontradas y talladas, para variar, por los hombres de Númenor en su construcción de Cuernavilla y el Muro del Bajo. Más tarde, fueron utilizadas como refugio por los Rohirrim y de ahí, durante la batalla del abismo de Helm, Legolas, Gimli y Éomer se refugiaron entre sus cavernas durante parte del sitio en la batalla, cuando fueron sobrepasados por las tropas enemigas. Allí se habían escondido los ancianos, las mujeres y los niños de los Rohirrim durante la invasión, por lo que allí también, entre cansados y heridos, fue cuando Gimli le dijo algo a Legolas que se grabó para siempre en mi memoria. ¿Te parecen hermosas las estancias de tu rey al pie de las colinas del Bosque Negro? Son covachas comparadas con las cavernas que he visto aquí, salas inconmensurables, pobladas de la música eterna del agua que tintinea en las lagunas, tan maravillosas como que Elezaram a la luz de las estrellas. Y cuando se encienden las antorchas, Legolas y los hombres caminan por los suelos de arena bajo las bóvedas resonantes, entonces Legolas, gemas y cristales y filones de mineral precioso centellean en las paredes pulidas, y la luz resplandece en las vetas de los mármoles nacarados, luminosas como las manos de la reina Galadriel. Hay columnas de nieve y de azafrán y rosicler, talladas con formas que parecen sueños. En fin, que estas cavernas eran un primor. Es entonces cuando Legolas le promete a Gimli que volverán allí tras los hechos del anillo y Gimli, muy a su pesar, le tiene que devolver la promesa de acompañarle al bosque de Fangorn. Después de la Guerra del Anillo, Gimli sería nombrado señor de las cavernas de Aglarón y llevaría consigo a algunos de los enanos de las tierras de Erebor, y allí fundaría un reino próspero y de grandes riquezas. Y tras esto, ha llegado el momento de hablar de mi lugar favorito de la Tierra Media. Sí, tal y como todos estabais esperando, el mejor lugar de la Tierra Media es indudablemente Tir Harad. Ese lugar canónico presente en todas y cada una de las obras de Tolkien y que hasta el momento... No, gente, no, ya en serio. El puesto número 1 de esta lista lo ocupa La Roca Escondida, la canción de piedra. Es decir, el reino fundado en el Valle del Tumladen por Turgon, hijo de Fingon, valle descubierto en el año 52 de la Primera Edad del Sol con la ayuda de Ulmo y sobre el que terminó de construirse 70 años después la última esperanza de los elfos, Gondolin, la blanca ciudad de las 7 puertas, construida a imagen de Tirion sobre Tuna, la ciudadela de los elfos de Valinor. Esta ciudad fue el último reducto de los Noldor en Beleriand, una ciudad oculta, inexpugnable, vigilada por Thorondor y las grandes águilas de Manwë, que solo pudo caer por la traición, la confusión y la codicia, asediada bajo el fuego y la crueldad de los Balrog. Estuvo bendecida por Ulmo hasta ese momento, pero su caída era necesaria para que la salvación llegase a Beleriand. Es que mira que la historia de Túrin es para mí la más trágica de toda la historia de la Tierra Media, pero cuando pienso en la caída de Gondolin me da hasta pena pensarlo. Hogar de Turgon, Idril, Aredel y Maeglin, abrió sus puertas a Uor, Urin y Tuor, quien se desposaría con la hija del rey, Idril, para que de ellos naciera Earendil, la estrella de la esperanza de los hijos de Ilúvatar. Antes de que Urin delatase involuntariamente su posición y de que Maeglin firmase su sentencia de muerte, la única forma de cruzar sus puertas era por el camino de la huida y el camino oculto con sus 7 puertas. Entre sus murallas se acumularon las creaciones más valiosas de los elfos Noldor de la Primera Edad, salvando muy probablemente las que hubiera en las tierras de Finrod en Nargothrond, pues en ella podían guardarse de manera segura por la protección que proporcionaban las montañas circundantes. Allí se creó Glamdring y Dardo, algunas de las espadas y filos más famosos posteriormente. En ellas había grandes mercados, plazas y fuentes que solo quedaron en las canciones. Lugares como el Paseo de las Rosas, la Plaza del Rey, el Camino de las Aguas Vivas y muchos más que son descritos en el relato de la caída de Gondolin en los cuentos inconclusos. Por último, decir que allí habitaron 12 casas nobles de los elfos, entre las que destacan la de la Flor Dorada de Glorfindel, la del Ala de Cisne de Tuor, la del Topo de Maeglin el Traidor, la de la Fuente de Chelion de la Fuente y la casa del rey de Turgon, el rey de Gondolin. Así que nada, pues con esto y un bizcocho, espero que hayáis pasado un buen rato. Me ha gustado mucho hacer este vídeo, más allá de tonterías. Espero con ganas vuestras opiniones, quejas y reclamaciones en los comentarios. En realidad me gustaría mucho saber cuáles son vuestros lugares favoritos de la Tierra Media. Así que nada, pues con esto hemos terminado. Si os ha gustado, pues ya sabéis, comentar, darle like, suscribir, pasaros a sus amigos y todas esas cosas que os dice todo el mundo. Y nada, pues un abrazo, salud, fortuna, amor y todo lo que os quiera dar la vida. Un abrazo.